que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 23 de junio del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Ian Barbarón, y en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, o seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Y yo rápidamente le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados que ya están con nosotros vía Zoom. Con ellos vamos a desarrollar ampliamente el tema que nos toca la mañana de hoy, que tiene que ver con el destino político de nuestro país a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas. No solo el avance de la comisión, de los anuncios de la comisión de primaria, la inscripción de los precandidatos, sino la decisión del oficialismo de tomar el control total del Consejo Nacional Electoral. Nos acompañan el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela y está al frente del portal analítica.com, y el profesor Ramón Piñango, profesor de IESA. Ambos bienvenidos y gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo inicio con el embajador. Le decía a nuestro invitado ayer que tuvimos la oportunidad de conversar con algunos representantes de gobiernos en la región, y en su momento, antes de conocer este anuncio del equipo de Nicolás Maduro, decían que la elección de 2024 es clave para la comunidad internacional. Sin embargo, nos llama la atención, embajador, el silencio que hemos visto con relación a este anuncio y los planes del oficialismo de tomar el control total del CNE y, por supuesto, del proceso en 2024. ¿Qué puede decirnos y cómo lo interpreta usted? Bueno, yo creo que estamos en un momento crucial, y que yo diría que más que negativo es positivo porque obliga a la oposición a determinar su propio camino, ¿no? Aquí hay que poner en cuenta y en revisión tantos elementos, para poder llevar a bien un proceso de primaria, ¿no? Antier sacábamos un editorial hablando de que existen mecanismos que pueden ayudar a complementar el proceso de darle mayor acceso a la totalidad de la población, particularmente la diáspora, que es la utilización de sistemas de blockchain, ¿no? Esos sistemas se están utilizando y se le han presentado a la comisión de primaria, particularmente en Francia. Los han desarrollado mucho para elecciones provinciales en Francia, inclusive la han aplicado en algunos países de África con éxito, ¿no? Ese es un tema. Y el segundo tema, que es importante, es cómo coordinar para estimar los costos reales y buscar los recursos financieros que necesitan para soportar una elección, que no serán lo que dice Diosdado Cabello, 30 millones, pero sí será una suma que es importante tener. Para lo que a mí me parece fundamental es que con el proceso de inscripción, y me pareció muy oportuna la declaración del candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, que no tiene ningún sentido prorrogar la fecha, porque eso sería ya una muestra, la fecha de inscripción, porque sería una muestra de flexibilidad absolutamente innecesaria, y para lo único que se aplicaría sería para el caso de Benjamín Rauseo, quien dijo, se fue para Estados Unidos, aparentemente a buscar algo, no sabemos qué, y que necesitaba más tiempo para inscribirse. Y lo que dijeron con mucha razón es que tú te puedes inscribir de cualquier manera, hasta por Zoom te puedes inscribir. Yo creo que el proceso tiene que avanzar y decantar. Lo que sucede, y que es importante,
es que ya hay unas tendencias muy claramente marcadas que puede ser la que motivó a Rousseau que se fuera, ¿no? Porque vio que él no lograba en este lapso en que preanunciaba su candidatura despegar más allá de unas cifras relativamente bajas según las encuestas. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un proceso importante. Lo otro es las amenazas que hay de gente que quiere intentar un proceso de inhabilitación contra la que luce como puntero en este momento, que es María Corina Machado. Ahora, como dijo muy bien en una entrevista que le hicimos ayer a Alberto Arteaga, la inhabilitación es un mecanismo que se aplica básicamente a funcionarios públicos, ¿no? Por fallas que hayan hecho y que pueden hacerse el procedimiento que común se conoce a través de la Contraloría. En el caso de ella lo quieren aplicar a través o pretenderían quererlo aplicar a través del Tribunal Supremo, y eso es imposible porque la Constitución lo dice muy claramente y las leyes. Para la inhabilitación es una pena, y una pena es el resultado de un juicio y de una condena. Tú no puedes inhabilitar sin juicio y sin condena. Bueno, pero como aquí hacen lo que quieren, pero de todas maneras yo creo que si llegaran adelante con esa decisión y sigue el proceso como va en este momento, en vez de frenar, más bien estimularán la campaña en este caso, de María Corina, porque ella va a ir con o sin inhabilitación hasta el final de las primarias y ya después veremos qué sucede en el 2024. No me contestó la pregunta, embajador, pero le quisiera escuchar la opinión sobre este tema de los liderazgos del profesor Ramón Piñango. Lo que entendemos, según al menos el portal monitoreamos, es que Benjamín Rausedo, conocido como el Conde del Guácharo, no va a inscribirse en la primaria y se va a No, ya lo lanzar. decidió, ya lo anunció públicamente su jefe de campaña. Correcto, correcto. Y la interpretación de, al menos el portal monitoreamos, es que lo hace para dividir a la oposición. Y yo le preguntaría al profesor su opinión sobre esta posibilidad y además cómo ve los escenarios que tenemos por delante luego del anuncio del oficialismo de la toma del control total del Consejo Nacional Electoral. Profesor, bienvenido, lo escuchamos. Mire, estemos claros. Este es un tiempo de oportunidades y de trampas. De oportunidades para la oposición, para quienes aspiramos y que haya un cambio importante en la conducción del país, y de trampas por parte de quienes están en el poder. Francamente, nada me sorprende ya de lo que puedan hacer. Respeto mucho la opinión de los juristas, pero no un problema de lo que es legal o no, lo cual, por cierto, lo cual definitivamente es bueno saberlo, que opinan los juristas. Pero para quienes están en el poder, simplemente hacen y textual, pongan comillas, subrayen y pongan las mayúsculas, lo que le da la gana, lo que le dé la gana para mantenerse en el poder. Y lo van a seguir haciendo hasta cuando pueda, hasta cuando pueda. ¿Y hasta cuándo podrán? Esa es la pregunta, en estos tiempos esa es la pregunta fundamental. ¿Qué puede hacer la sociedad venezolana, sus organizaciones políticas de la sociedad civil, y repito, de la sociedad civil, para generar un cambio en la condición del país significativa, que sea un cambio significativo? Para mí, un punto, entre varios, un punto fundamental es la unidad. Las primarias constituirán una oportunidad para la unidad. Puede haber primaria y después se lanza quien le da la gana por ahí, gane quien gane, porque a mí me da la gana que yo quiero ser candidato, o porque yo creo que es mejor que quien gane, él o ella o que sea. Ese es el tema. Vamos a ser capaces de unirnos. Y repito, eso es un reto no solamente del mundo político, también de la sociedad civil. La cantidad de organizaciones que existen de muy distintos tipos. Esa es mi opinión. Entonces no me sorprende nada lo del Conde Guácharo, era clarísimo desde el comienzo que era una candidatura manipuladora. Lamentablemente ha hecho lo mismo en otras oportunidades. Pero bueno, nuevamente le digo lo que acabo de decir, un tiempo de oportunidades y de trampa.
o de amenaza, como lo queramos ver. Ahora, embajador, algo similar ocurrió en Colombia con el candidato Rodolfo Hernández y esa estrategia funcionó. ¿Cómo lo ve usted en el caso de Venezuela, eso en primer lugar? Y otra vez, el tema del Consejo Nacional Electoral nos llama la atención el silencio de la comunidad internacional. No sé si ya la situación, la crisis venezolana ha perdido importancia o la estrategia es otra para tratar de alcanzar el objetivo, al menos de los países democráticos, que es acompañar una transición en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted, embajador? Lo Bueno, escuchamos. yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Piñango, efectivamente que es la hora de las trampas y que pueden hacer lo que les dé la gana, pero también hay una posición que es la que debemos asumir nosotros, no lo que diga la comunidad internacional, sino lo que podemos hacer. Me permito leerte una parte del editorial de Oído Analítica que creo que viene al caso. Dice, hoy que de nuevo se ha logrado movilizar a la población, que se ha encendido la emoción y sobre todo la esperanza, debemos estudiar nuestros errores del pasado y crear una narrativa nueva que estimule lo que podríamos denominar una lucha sin cuartel, en la que la estrategia que asumamos no depende de lo que haga o deje de hacer el régimen. Nuestra división debe centrarse en la idea de que no hay otra opción que marchar hacia adelante como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Quiero decir que esto nos pone entre una disyuntiva interesante porque nunca hasta ahora se había visto un fenómeno de emoción, bueno, sí antes se ha visto en el caso de Capriles, en el caso de Guaidó, en este momento estamos viendo exactamente lo mismo la ventaja de la primaria, que tienen que suscribir los candidatos un acuerdo de gobernabilidad que determina que ellos están dispuestos, cualquiera que sea el que gane, a aplicar una política común, una especie de pacto disminuido, un pacto de punto fijo. Yo creo que va a depender mucho de cómo se sigue desarrollando esta pre-campaña y ahora la campaña. Lo interesante es que se nota, y lo ves en muchos sitios del país, una movilización importante de la población y de nuevo una identificación de esta con un determinado candidato, ¿no? Eso es importante y me imagino también, y tengo conocimiento algo de eso, que ellos están hablando entre sí. O sea, no es un problema de que cada quien anda por su lado, sino que ya están hablándose no para componendas, sino para entendimiento básico de lo que puede ser el resultado de una primaria. En el caso que tú dijiste de Colombia, el ingeniero perdió por su actitud final, se desapareció por miedo porque lo iban a agredir y se fue para Miami, y eso fue lo que le causó la diferencia de puntos, y aparte de eso, las trampas que cometió el actual ganador, como se ha podido saber a través de la declaración del ex embajador de Colombia en Caracas. Pero yo creo que aquí el problema es pues, como Ulises, taparnos las orejas, no oír el canto de sirena y seguir adelante. Ya veremos lo que sucede en 2024, pero si el ungido o la ungida gana con una ventaja abrumadora las primarias, sea cual sea el mecanismo que se utilice. Por eso que cuando yo planteo lo del blockchain, es para incrementar la base total. Esa no es una elección de CNE, esa es una elección interna de unos grupos de venezolanos opositores que quieren determinar quién será el líder, quién será el que hable, el que tenga la fuerza fundamental por el apoyo popular. Entonces yo creo que es un camino, por supuesto, difícil, pero no tenemos que pensar lo que dice la comunidad internacional o lo que dice el régimen. Evidentemente son importantes ambas, pero el problema nuestro es de frente y seguir adelante con este proceso, como fue la reacción cuando se retiró el CNE, que todos decidieron que, bueno, vamos a participar con este nuevo sistema de nosotros autogestionar el proceso electoral. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera el comentario del profesor Ramón Piñango. Dadas como están las cosas, si no cambia nada, ¿cómo ve usted el escenario? No solo ya de cara a las primarias el 22 de octubre, sino más adelante, en una
frente a una eventual elección presidencial y esta estrategia del oficialismo de tomar el control total de este proceso. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, hablemos de cirugía estética facial. Hablemos de UFA, Unidad Facial Avanzada, la que realiza el doctor Fernando Gabaldón, quien desarrolla exclusivos procedimientos de vanguardia, incorporando la más reciente tecnología. Gracias a su técnica Skin Shorten, el doctor Gabaldón combina la destreza mecánica, la visión artística y el correcto uso de la inteligencia artificial para darle a sus pacientes el rostro que quieren, el rostro de la felicidad, sin las huellas de los años. Unidad Facial Avanzada, tu mejor secreto de belleza. En redes, doctor Fernando Gabaldón. Ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por la elección primaria que organiza la oposición, que ya tiene fecha de hace algún tiempo, convocada para el 22 de octubre, y también por esta decisión del oficialismo de tomar el control total del proceso y del Consejo Nacional Electoral, una situación que comentábamos con nuestros invitados no ha generado una reacción de la comunidad internacional, honestamente como se esperaría, al menos de los países democráticos que han acompañado el proceso o impulsado una posible transición en nuestro país, pero sí de organizaciones internacionales como Human Rights Watch. En minutos vamos a conversar con la directora de la División de las Américas. Ellos emitieron un comunicado advirtiendo que, bueno, Nicolás Maduro quiere tomar el control total de este proceso y combinando a la comunidad internacional, incluso a países que son aliados de Maduro, a asumir una posición y reaccionar ante esta situación. Yo le dejo un inquieto al profesor Ramón Piñago, quisiera su comentario, porque esto marca un antes y un después, profesor. El proceso, de momento, si no cambian las tomando en cuenta este tema, es decir, en teoría dependerá de cómo avance la primaria, la posición que asuma la oposición, pero ¿qué cree usted? ¿Qué impacto puede tener? Lo escuchamos. Insisto en la idea. Son capaces de hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Y mientras más fuerza tenga un candidato opositor, más medidas están dispuestos a tomar para impedir que haya un cambio de gobierno. Claramente, en este momento, por lo menos, coincido con el análisis que hace el embajador Figueredo, María Corina luce como la persona más
que mejor está posicionada en este momento para ganar las primarias. Si las gana ella o quien las gane, alguna triquiñuela, alguna trampa buscarán para impedir que llegue al poder. Y son capaces de inhabilitar a quien quiera. Son capaces hasta de inhabilitar. A usted les parece un chiste, una exageración. Si deciden que van a cerrar una iglesia, la cierran, si es necesario para mantenerse en el poder. Eso lo han demostrado claramente y creo que son más bien muy consecuentes con su propia línea de acción. Que simplemente estemos claros, no tenemos Estado de Derecho, no hay separación de poderes. Y cuando no hay separación de poderes, quien está en el poder hace lo que quiera, hace lo que quiera, y hacia allá vamos. Ahora bien, nuevamente insisto, y insistiré 1000 veces en que lo importante es qué va a hacer la sociedad venezolana. ¿Qué va a hacer, repito, el mundo político? Ojalá sea cierto las apreciaciones que nos acaba de decir, la información que nos acaba de dar el embajador Figueredo acerca de que hay ya conversaciones. Ojalá sea un sentido más positivo. Pero mi gran preocupación es la sociedad civil, las iglesias, los gremios. ¿Qué van a hacer? Todos nos vamos a quedar callados la boca, lamentándonos después. Ay, qué lástima que esto pasó. Y echándole la culpa al mundo político nada más. Vamos a mostrar una vez más que no tenemos realmente élite en este país. Élite en el sentido de Ortega, de sector del país que asuma la responsabilidad. Que sigan, y aquí repito nuevamente una frase muy famosa de Ortega que dice: yo soy yo en mi circunstancia, y si no la cambio a ella, no me cambio yo. La podemos refrasear en otros términos. Si no cambio mi circunstancia, me voy a fregar yo. Bueno, ¿se va a actuar de acuerdo con esta manera? En otras oportunidades, en entrevistas, creo que aquí mismo puse el ejemplo que me impactó. Cuando comenzó la pandemia, el COVID, yo esperaba, y el régimen no reaccionaba con una política clara para combatir esa pandemia. Yo esperaba, y me quedé esperando, una gran rueda de prensa por dar una imagen muy concreta, donde participaran unas 40 o 50 organizaciones de todo tipo de la sociedad civil, exigiendo una respuesta de una política clara ante un hecho simplemente de salud. Nunca vimos eso. La iglesia opinó por un lado, que la Cámara opinó por otro, y así vimos una opinión aquí y otra allá. De esa manera no vamos a ningún lado. O logramos la unidad o simplemente seguirán haciendo lo que quieran quienes están en el poder. Lo he dicho varias veces y lamentablemente estoy convencido de que eso es lo que hay que hacer, de que si no hacemos eso, mal o peor vamos a estar. Embajador, comentaba, usted decía, me llama la atención lo que dice, quisiera ahondar en ello. No tenemos que escuchar lo que diga la comunidad internacional. Quisiera preguntarle por qué ha llegado a esa conclusión sin el apoyo de los gobiernos democráticos. Es muy complicado pensar en una transición. No sé qué opina usted. En segundo lugar, bueno, organizaciones como Human Rights Watch han dicho que esta decisión del oficialismo, si antes pendía de un hilo la posibilidad de unas elecciones justas, ya prácticamente la dejaría de lado, es decir, sería una oportunidad que no existe, que de momento no está sobre la mesa. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo no dije que desconozcamos lo que sucede en la comunidad internacional, sino que tenemos que avanzar y darles muestra de algo que no le hemos dado. Porque ayer, un grupo de representantes de la Cámara de Diputados en Estados Unidos incita al presidente Biden a que alivie las sanciones, a que ayude, es decir, buscar un cierto tipo de acomodo para darle más espacio a Nicolás Maduro. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque no había con quién hablar en la oposición. La oposición tenía 1000 caras y no tenía ninguna que pudiera definir porque eran todas tendencias. Lo interesante del proceso actual, a mi juicio, que gane, si siguen las cosas como van,
de pronto hay un ganador que gana con mucho más del 50%, cuidado si más. ¿Ah? Y si eso sucede, de hecho ya eso es un cambio en la narrativa y un cambio en la política en Venezuela, porque significa que si lo gana es porque tiene el apoyo de la población, de la sociedad civil y todo lo que está allá. Entonces, claro, es prematuro, todavía estamos en pleno inicio de una campaña, pero tal como van las cosas hasta ahora, eso es una fuerza que hay que tomar en cuenta. Evidentemente sabemos todas las mañas del gobierno, pero también sabemos la importancia de lo que puede ser la unificación de una acción en el que, por las razones que sean, se llegan a acuerdos dentro de la cúpula política porque hay un definitivo ganador. Sería muy delicado si tuviéramos un resultado con diferencias de 2% entre cada uno de ellos y 3 o 4 arriba. Pero si se impone uno como parece que es la tendencia, las posibilidades de llegar a entendimiento, por eso utilicé la referencia de Alejandro Dumas, todos a uno, uno para todos, porque eso es la esencia. Si logramos un respaldo popular importante y un entendimiento entre la clase política de seguir a quien salga ungido, el juego es distinto y podrán hacer lo que quieran, pero si se pronuncia inequívocamente la población sobre una determinada alternativa, una estrategia, va a cambiar. Por eso es que insisto que es importante completar, sobre todo con la diáspora, el sistema del blockchain para saber qué es lo que opina de una manera simple, fácil y accesible a cualquiera donde esté. Entonces yo creo que esta es una oportunidad, si la sabemos jugar. Yo no quiero decir que vamos a ganar. El camino por transitar es muy grande, pero también, ¿cuál será la imagen internacional cuando ven que finalmente la oposición, si eso es lo que ocurre, tiene un líder y se mantiene como un bloque detrás de ellos enfrentando al régimen? Como dicen en inglés, it's a different ball game. Otro juego se abre. Y no podemos estar, porque si la alternativa es, estamos condenados a perder, entonces ¿para qué vamos a luchar? Que de todas maneras nos van a fregar. Yo creo que en este momento hay que estar convencido y avanzar, como dije, avanzar inclusive con gringola en un solo camino, un solo objetivo y una sola meta. Y es la única manera que tenemos, con los recursos que tenemos. Sabemos que no hay Estado de Derecho. Vamos a ver, una de las cosas que me llama la atención, y lo he visto en muchos videos que estoy siguiendo, yo no, como analítica no puedo estar a favor de X o Y. Yo tengo que trabajar esencialmente en buscar y articular consensos entre todos, porque esto no es un problema de que nos llegó un Deus ex machina, ¿no? Simplemente hay que entender que inclusive en la gira que a María Corina le han impedido absolutamente todo. No se puede montar en avión, no puede ser, tiene que hacerlo todo en carro. Y tú ves el caso, y el caso ya inclusive filmado, de que en las famosas, esos peajes que tienen, hasta ha habido casos que tenientes se le cuadran. Entonces, ¿qué quiere decir? El pueblo es todos, el pueblo está también en las Fuerzas Armadas. Entonces, vamos a ver, en este momento estamos empezando una carrera, vamos a ver, ya el hecho que Raucero se haya retirado es un síntoma que esa estrategia no le funcionó. Y él dice, bueno, yo me presentaré en el 2024. ¿Y te presentarás con quién? Si hay una unidad fuerte detrás de un ganador de las primarias, le quitará votos, será Maduro. Profesor, brevemente, ¿cree usted, tal como están las cosas, ojalá, como dice el embajador, existan contactos, pero que se consiga la unidad que al final del día es la clave, parece tan elemental y ha sido prácticamente imposible para tratar de seguir adelante con la lucha democrática en nuestro país? Lo escuchamos. La unidad que es fundamental es posible. Y ahí sí es muy importante la capacidad, que la oposición muestre la capacidad de diálogo entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Muchos, por ahí grupitos todavía que hablan todavía siguen hablando, a pesar de los pesares, de la posible cohabitación con quienes hoy mandan. Cosa que ya a estas alturas luce absurdo, por no decir ingenuo. Pero ¿por qué no esperar más bien
que logremos más bien no una cohabitación, sino un gran acuerdo dentro de los mismos grupos políticos de la oposición. ¿No será la hora también, insisto, en que quienes no militamos en partidos, insistamos en ello? Insisto, con organizaciones concretas del mundo, del mundo empresarial, del mundo sindical, del amplísimo mundo de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Iglesia, que insistan en la necesidad de la unidad como una presión hacia los partidos políticos. Yo creo que sí. Y esto sería la tarea de la cual no debemos creer personas como, por lo menos yo, que no pretenden con ningún político. Y reitero en la frase de Ortega: yo soy yo en mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es el momento de que todos nos unamos. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos, embajador. Un millón de gracias a Emilio Figueredo, al profesor Ramón Piñango. Nosotros tenemos que hacer una pausa y al regreso conversamos con la directora de Human Rights Watch para las Américas. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Decíamos en el corte anterior que nos llama poderosamente la atención la comunidad internacional, al menos los gobiernos democráticos que han acompañado la lucha por la democracia en nuestro país, hayan guardado silencio ante el anuncio del oficialismo de tomar el control total del Consejo Nacional Electoral de cara a unos eventuales comicios presidenciales. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han emitido un comunicado, un informe, en el cual advierten sobre los riesgos de este anuncio, de esta situación. De hecho, nuestra invitada, Juanita Gobertús, quien es directora de la División Américas de la organización, ha dicho: las oportunidades de unas elecciones libres y justas en Venezuela ya pendían de un hilo y esta maniobra puede destruir cualquier posibilidad de un proceso justo. Le doy la bienvenida y con ella de inmediato vamos a ahondar en este tema. Gracias por atendernos. Buenos días. Mariale, buenos días. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Pues es un gusto conversar con nuestra invitada. Yo inicio conversación a partir de esta declaración. ¿Cómo interpreta usted el silencio de la comunidad internacional y qué expectativa tiene de la respuesta, sobre todo de gobiernos aliados de Nicolás Maduro como el de Colombia o incluso el de Brasil? La escuchamos.
Pues María, le hemos hecho un llamado tanto al presidente Lula como al presidente Petro, que han tomado una decisión que nosotros creemos que es positiva, es decir, la estrategia de aislamiento de Venezuela y pretender que era posible que el régimen de Nicolás Maduro se cayera solo por el aislamiento probó ser errónea, no llevó a una transición democrática. Y por el contrario, digamos, terminó de aislar al régimen en sus propias políticas. En ese sentido, el acercamiento que han tenido tanto el presidente Lula como el presidente Petro es positivo, privilegia la vía del diálogo, del acercamiento diplomático. Pero dicho eso, y como usted bien decía en la introducción, pues ese acercamiento debe ser usado para promover mecanismos que permitan una transición hacia la democracia, hacia el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela, y que por supuesto apunten hacia proteger los derechos humanos y cesar gravísimas violaciones que suceden a diario en el país. Por eso nos preocupa tanto que ante este escenario en el que, si bien durante décadas todo el sistema electoral ha estado controlado por el chavismo, a partir de 2021 unos avances importantes en términos de darle 2 de los 5 rectores a la oposición y tener cierta garantía de transparencia. Nos preocupa mucho que con esta movida de buscar renovar desde un punto de vista de control oficialista el CNE, pues lo que termine pasando es que esos poquitos avances en garantías electorales se pierdan. Por eso hemos insistido, hay una oportunidad para que tanto Petro como Lula usen ese acercamiento para mejorar en garantías electorales. Ahora, ¿cómo interpreta usted el silencio de la comunidad internacional? En lo personal nos llama poderosamente la atención, y sobre todo los países aliados de los factores democráticos que han venido acompañando un proceso de posible transición en el país. La escuchamos. A ver, en esto siempre hay distintos niveles. Por supuesto que nos gustaría una expresión pública de los gobiernos que han tenido acercamientos con Nicolás Maduro, pero lo importante es si detrás de cámaras están o no sucediendo este tipo de condenas. Para nosotros es fundamental que a nivel de las cancillerías, tanto de Colombia como de Brasil, haya acercamientos internos, probablemente menos públicos, que exijan que en este nuevo proceso de conformación del CNE se respete mínimamente los 2 escaños que tenían los 2 rectores de la oposición. Esto además con miras a tratar de implementar algunas de las recomendaciones que en 2021 hizo la misión de la Unión Europea. Recordemos que fue solo gracias a la existencia de ese CNE que la Unión Europea pudo participar y pudo ser muy contundente en que hubo inhabilitación indebida de candidatos, que hubo recursos de campaña públicos usados de manera partidista, que hubo acceso desigual a medios, que hubo un bloqueo selectivo de sitios web, que en ese sentido, digamos, la elección de 2021 no tuvo suficientes garantías. Usar ese acceso probablemente de manera diplomática, seguramente de manera confidencial, para garantizar que se avance en habilitar candidatos, establecer cronograma electoral claro, actualizar el registro electoral, es lo que uno esperaría de 2 gobernantes que han dicho que tienen un compromiso con la democracia en Venezuela, pero que desafortunadamente sus expresiones públicas pues no reflejan el momento que vive Venezuela. Si el CNE se retoma total control oficialista, ninguna de estas reformas electorales va a poder salir adelante. Usted mencionaba los contactos que no son tan públicos. Hace algunos días conversábamos con el vicecanciller para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Francisco Coy, y él decía que esto avanza sobre todo por el lanzamiento del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Sobre las elecciones, él decía, para la comunidad internacional es clave el 2024 para que exista un gobierno legítimo. Sin embargo, el proceso está en manos de los venezolanos. Desde nuestro país, Roberto Enríquez de la Plataforma Unitaria decía, es un error. Nosotros, desde los factores democráticos, sin el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional, es que no podemos avanzar. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? La escuchamos.
Sí, digamos, yo creo que es una combinación. Por supuesto que al final es el pueblo venezolano quien tiene que decidir y quien tiene que establecer el rumbo, pero por supuesto que ante la crisis tan grave que ha sufrido el país en términos de restricción de derechos de su población, la propia Naciones Unidas en la Comisión de Establecimiento de Derechos establecía la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad durante el chavismo con responsabilidad al más alto nivel del gobierno de Nicolás Maduro. En ese sentido, ese tipo de acompañamiento de la comunidad internacional, de llamamiento a reconocer hechos gravísimos, a llamar las cosas por su nombre, es muy importante. Ahí hay, digamos, una comunidad internacional como nosotros, de sociedad civil, que puede rodear, que puede ayudar a identificar los hechos, a esclarecerlos. Pero, por supuesto, este tipo de gobiernos como el de Petro, como el de Lula, pues uno esperaría, insisto, que siendo gobiernos democráticos elegidos en el marco del Estado de Derecho en cada uno de sus países, que usaran ese tipo de contactos para, de manera diplomática, poder exigir este tipo de garantías mínimas para que en Venezuela se respete el derecho al voto, el derecho a la participación política, la existencia de elecciones libres y genuinas, que es lo que no ha existido en un muy buen tiempo en Venezuela. Si permítame, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. No quiero dejar por fuera el tema de derechos humanos, que, digamos, es el tema donde Human Rights Watch ha destacado, porque Nicolás Maduro ha puesto como condición para retomar cualquier negociación con la oposición en Venezuela, que se detenga la investigación ante la Corte Penal Internacional, lo cual es una condición prácticamente imposible, nos han dicho en nuestro país, pero además es evidente porque se trata de un órgano absolutamente independiente. Al regreso, yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por las elecciones primarias convocadas por la oposición para el 22 de octubre, pero también por los comicios presidenciales, en teoría, que tendrían que celebrarse en 2024. Además, esta decisión del oficialismo de tomar el control total del Consejo Nacional Electoral. Nos acompaña Juanita Cobertus, quien es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, y yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con una condición que ha puesto Nicolás Maduro para retomar las negociaciones en México, y se refiere a la suspensión de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Organizaciones como Provea, Acceso a la Justicia, la propia Plataforma Unitaria han dicho, bueno, esto es una investigación de lesa humanidad, no es negociable. ¿Qué opina usted? La escuchamos.
En efecto, Mariale, no es posible de ninguna manera que como resultado ni del diálogo político ni de una negociación se pudiera llegar a la conclusión de que la Corte Penal Internacional cese una investigación por hechos tan graves como la comisión de crímenes de lesa humanidad. Lo que sí es posible y ha ocurrido en otros países, por supuesto en Colombia, entre otros, es la posibilidad de tener un diálogo genuino sobre cómo rendir cuentas por crímenes internacionales cometidos, en este caso en Venezuela, estando dispuesto a reconocer responsabilidad, a satisfacer los derechos de las víctimas en términos de esclarecimiento de la verdad, en términos de reparación integral de las víctimas y, por supuesto, compromiso claro de no repetición que pasa por una transición hacia la democracia en Venezuela. Bajo este escenario es posible establecer mecanismos de justicia transicional en donde haya distintos tipos de sanciones alternativas. Eso es posible y eso podría ser resultado de un diálogo genuino en México, que desafortunadamente no es hasta el momento el tipo de espíritu con el que el gobierno de Nicolás Maduro ha enfrentado el proceso de México, en donde esta discusión de fondo, como usted bien decía, pues se ha enfrentado a un no rotundo de parte del gobierno, señalando simplemente que no están dispuestos a que exista este tipo de investigaciones. Insisto, generar mecanismos concretos para satisfacer los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, es posible, pero depende del reconocimiento de responsabilidad y sobre todo del compromiso de no repetición. Desde el punto de vista de los derechos humanos es evidente, la Corte Penal Internacional es independiente, lo ha dicho, insisto, Provea, lo ha dicho Acceso a la Justicia, pero la interpretación política de la plataforma unitaria es que el equipo de Nicolás Maduro estaría pidiendo impunidad a cambio de elecciones. ¿Cómo lo ve usted? Son, yo diría, dos, carriles paralelos en donde es fundamental encontrar mecanismos que permitan, insisto, retornar hacia la democracia en Venezuela, tener elecciones libres y, por el otro lado, asegurar la rendición de cuentas por crímenes gravísimos. La agenda de México establecía de manera muy clara el tema de las garantías para, el desarrollo de elecciones libres, la posibilidad de tener, ¿no?, un cronograma claro electoral, la satisfacción de derechos políticos para rehabilitar a candidatos que han sido inhabilitados de manera arbitraria. Ahí había un carril de posibles mecanismos en donde la independencia del CNE, que había empezado a mejorar a partir de 2021 y que se podía mejorar significativamente con la implementación de las recomendaciones de la Unión Europea, es un carril fundamental que hoy está siendo amenazado de manera rampante, poniendo en riesgo la posibilidad de siquiera tener algo de independencia en las elecciones. El otro carril, insisto, es una discusión sobre los hechos gravísimos que son considerados crímenes de lesa humanidad que han sucedido bajo el chavismo. Y ahí, como digo, hay una discusión para tener. Si hay disposición a reconocer responsabilidad, a satisfacer los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación, y sobre todo a la no repetición, es decir, cesar este tipo de hechos que hemos documentado nosotros, Naciones Unidas, y que tienen que ver con detenciones arbitrarias, tienen que ver con torturas, tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, tiene que ver con la inhabilitación sistemática de derechos políticos. Si hay disposición al reconocimiento de esa responsabilidad y a la satisfacción de los derechos de las víctimas, es posible en un marco de justicia transicional pactar sanciones alternativas, si así lo quisieran los venezolanos y venezolanas. Pero de ninguna manera es posible, digamos, un escenario de cero garantías electorales y de cero disposición a la reconocimiento de responsabilidad, al tiempo que además siguen ocurriendo este tipo de violaciones en Venezuela. ¿Usted cree que si se celebra una elección en las actuales condiciones y bajo control absoluto del oficialismo, habrá un desconocimiento general de esos resultados? ¿O no es pronto para decirlo, pero a la luz de lo que está ocurriendo aquí y ahora, qué para decirlo, lo que es evidente es que en cualquier escenario en el cual se llevan a cabo elecciones
sin garantías suficientes que le permitan a los ciudadanos y ciudadanas ejercer de manera libre su voto, reconocer la legitimidad de los resultados por la transparencia en la cual se conducen estas elecciones, por la manera en la cual se comunican los resultados, pues claro que eso genera no solo desconcierto, sino inconformidad. Y por supuesto que en distintos contextos a nivel internacional ese tipo de fenómenos ha estado asociado al desarrollo luego de episodios de violencia. Yo lo que insistiría es Venezuela lleva sufriendo desde hace décadas un sistema electoral poco imparcial, con muy pocas garantías de transparencia, con un control muy significativo de parte del chavismo. Como decía al inicio, en 2021 hubo este pequeño paso de empezar a tener un CNE que permitiera garantías y que incluso además yo creo abrió la oportunidad para que la propia oposición hoy en día en Venezuela estuviera contemplando llevar a cabo su primaria en el marco de un proceso mediado por el CNE, lo cual daba mayores garantías de institucionalidad. Con esta cachetada, pues por supuesto lo que se genera es la respuesta de la oposición diciendo que autogestionará su propia primaria como un mecanismo para tratar de encontrar un candidato único en el marco de una democracia, que es un mecanismo propio de cualquier sistema electoral. Entonces, claro, las posibilidades de que se generen inconformidades, desconcierto, incluso violencia, cuando no hay un sistema electoral transparente, son claras. Juanita Gobertus, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, empezando primer análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político en nuestro país, que pasa por la primaria de la oposición, pero también por unos eventuales comicios presidenciales, ahora bajo el control total del oficialismo. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez y Ámbar Barón, y en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Miles de venezolanos ya actualizaron sus datos para votar desde el exterior en la primaria del 22 de octubre. Tienes hasta el 7 de julio para hacerlo. Regístrate en primariaexteriorbe.com y actualízate.